Teresita Aya, nuestra analista internacional, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Bueno, Teresita, tenemos como un último elemento a esta guerra en Oriente Medio, pues algo que ha sorprendido a todos en Estados Unidos y también las redes sociales. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos presentó una carta de renuncia, el señor Joseph Kent. Y es una carta muy dura, Teresita, donde utiliza varias frases, entre ellas, abro comillas, que Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país. Cierro comillas, fue lo que dijo el director. Juan Camilo, eso es una frase muy dura, porque recordemos que Irak, me voy al año 2003, no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos cuando el presidente Bush decidió irse a la guerra, poner tropas sobre terreno, y eso creó la semilla de un antiamericanismo en la región muy fuerte que llevó a la creación de grupos como ISIS y las milicias chiitas patrocinadas por Irán. Es decir, 20 años más de terrorismo y de una guerra de contraterrorismo creada por una sin razón. Y es por eso que a esta hora, para analizar también el conflicto en Oriente Medio, David Salgado presente a su invitado muy especial que usted ha contactado en las últimas horas. Bueno, Juan Camilo, muy buenos días para usted, para Teresita, y nos contactamos justamente con John Limbert. Él es ex subsecretario adjunto de Estado para Irán de los Estados Unidos y también fue ex embajador de los Estados Unidos en la República Islámica de Mauritania. Ambassador John Limbert, welcome for being here with us at Noticias Caracol. Thank you so much. Teresita, si quiere empecemos preguntándole por esta carta al doctor Limbert. ¿Qué opina de esa frase que pronunció Joseph Kent en las últimas horas? Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país. Ambassador, again, thank you for being in Caracol Noticias. We're going to start with a letter where Mr. Kent, who is the counterterrorism czar in the U.S. right now, just resigned to its post, arguing that Iran was not an imminent threat to the U.S. or its interests. How do you view this? I saw the story. I didn't read the letter, but that's very true. And he's not the only one to say that. Many people have pointed that out. Why the president embarked on this war, which is a tragic mistake and a tragic event, I don't know. Still, no one can really understand. It's very difficult. It's very difficult to understand. Maybe he tried his usual bullying tactics, and when they didn't work, he simply ran out of patience. Dice que no entiende tampoco mucho qué está pasando con esta guerra. Un presidente que cometió, palabras del embajador, un error trágico. Y esto, pues, con las consecuencias que puede tener, y que se está dando que sus tácticas de matoneo no están funcionando en Irán, y esto, nuevamente, puede tener unas consecuencias inesperadas para la guerra. Sí. ¿Usted tiene pregunta, Teresita? Yes, Ambassador, this goes hand in hand with a declaration by the Iranian government this morning, saying that if the U.S., now that it's against the ropes, you would say, if they send troops to the ground, troops on Iranian ground, this would become another Vietnam. How do you view this? Well, you know, the problem is that our country, we have underestimated very often the adversaries, both their determination and their resourcefulness. This happened in Vietnam. It happened in Afghanistan. It happened with the insurgencies in Iraq. Particularly if our adversaries are not Westerners, we underestimate them with tragic results. Now, again, this is difficult for me to understand because the president, when President Trump ran for office, one of
most effective programs or promises was no more stupid or forever wars, particularly in the Middle East. And it was a winner for him. I mean, I'm not a fan of President Trump, but I agree with him on that. I agree with him on this. Having served in Iraq myself and in Iran earlier on, made him change his mind. I don't know what. Maybe he just doesn't have the patience or the persistence or that is needed for effective diplomacy. I think that's pretty obvious. But even because diplomacy is slow, diplomacy can be frustrating and difficult, requires empathy, requires listening. None of these characteristics we've seen very much of in President Trump. Thank you. Nos dice que aquí hay un caso en el que aparentemente el presidente Trump subestimó, Juan Camilo, a sus adversarios. Y esto es algo que se ha venido dando paulatinamente en la historia de Estados Unidos en temas como el de Vietnam, que mencionábamos. También está el tema de Irak y siempre con resultados trágicos para Estados Unidos y para todos los que están involucrados en estas guerras. Algo muy raro, dice él, y es que Trump ganó las elecciones con muchas promesas. Una de las más importantes es que no iba a tener guerras en territorios extranjeros, que no iba a mandar tropas, no iba a mandar soldados americanos a pelear guerras en otros territorios, en especial al Medio Oriente. Y estamos viendo que está incumpliendo una de sus grandes promesas de campaña, que además le dio muchos votos entre gente que no necesariamente era republicana, trumpista, pero que votó porque no querían más guerras, como precisamente el embajador. Entonces es muy extraño. Tal vez, dice él, para terminar, es que la diplomacia, que sería el camino que hay que tomar en estos casos, a veces es lenta, a veces es frustrante, pero requiere de empatía. Y para alguien como Trump, que no tiene paciencia, pues este no es el camino que hay que tomar. ¿Usted cree que, preguntémosle, si Estados Unidos está siguiendo más los intereses de Israel, obedeciendo los intereses de Israel, como lo afirma el funcionario que renunció? Mr. Kent, who just resigned, the counterterrorism czar in the U.S., one of his arguments, one of his claims is that the U.S. is following Israel's interests in the Middle East, not necessarily U.S.'s interests. Is that so? Again, that's very likely. Let me just step back a second. I'm gratified to see that a public servant. I don't know Mr. Kent myself, but I'm gratified to see that a public servant has the courage to stand up to an administration that is making the wrong decisions and is leading our country in the wrong direction. I wish more people both in the bureaucracy and in Congress would have the same courage and determination to do what Mr. Kent did, to say the obvious. As the saying goes, what is he saying? He's saying the obvious. He's saying the king has no clothes. Essentially, the emperor has no clothes. That sometimes takes courage, and I haven't seen a lot of courage in many of our senior politicians to point out the obvious. Yes, this is in Israel's interest, or at least it's in the interests of Netanyahu and his right-wing coalition, which seems to believe the way to solve any problem is to bomb it. Somehow, I don't know how, maybe he was able to convince President Trump by dropping enough bombs and by assassinating enough leaders, the Islamic Republic would simply give in to his bullying. Anybody who knew anything about the history or the region would have told him that was completely wrong. Ambassador, thank you very much for your comments, and thank you very much for being with us in Caracol Noticias. Always a pleasure. Sorry I couldn't do this in Spanish, but maybe. That's okay, thank you. Okay, thank you. 11:47, Teresita, muchas gracias.
No, y muchas seguiremos en este gracias, análisis Juan de este Camilo. conflicto. Una cosa que Sí. rescato rápidamente es la valentía del funcionario que renunció en oponerse a sus jefes en algo en lo que, dice el embajador, tiene razón. En Noticias del Mundo hoy, uno de los hombres más poderosos en materia de seguridad en Estados Unidos renunció a su cargo. El director de la lucha contra el terrorismo, cercano a Trump, acusó al presidente de dejarse arrastrar a la guerra por Israel. Para él, Irán no representaba una amenaza inminente. No es solo el rostro de la disidencia trumpista, sino del primer alto funcionario del actual gobierno que renuncia a su cargo como protesta a la guerra en Irán. Joe Kent, hasta hoy, director para el Centro Nacional Antiterrorismo. No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense. La carta de renuncia de Kent es una crítica ácida a la operación Furia Épica que entra en su tercera semana y a los argumentos del presidente de los Estados Unidos, al que señala de haber sido engañado por campañas de desinformación promovidas por Israel, como parte de su táctica por arrastrar a Estados Unidos en esta nueva guerra. Rezo para que reflexiones sobre lo que estamos haciendo en Irán. Puede cambiar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación. Kent es un veterano de la guerra en Irak y su esposa, también militar, fue asesinada en Siria en medio de un ataque suicida. El presidente Trump leyó su arremetida y contestó. Siempre pensé que era un buen tipo, pero también que era muy débil en materia de seguridad. No lo conocía bien, pero me pareció una persona agradable. En entrevista con Noticias Caracol en Vivo, el ex subsecretario de Estado para Irán, John Lindberg, coincidió con lo dicho por Kent. Eso es muy cierto y no es el único que lo ha dicho. Mucha gente lo ha indicado. ¿Por qué el presidente se embarcó en esta guerra, la cual es un trágico error y evento? No lo sé. La renuncia de Kent también deja en evidencia las profundas divisiones en el llamado movimiento MAGA en torno a la guerra en Irán. Incluso ha trascendido que el mismo vicepresidente J.D. Vance había expresado reparos. Irán confirmó que en un bombardeo israelí cayó su jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, una figura central en la estructura del liderazgo del régimen. Irán confirmó la baja de Ali Larijani, cabeza del principal órgano de seguridad nacional del país y uno de los hombres clave dentro del núcleo duro de poder, muy cercano al también asesinado Ayatollah Ali Jamenei. Teherán también confirmó la muerte de Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basish, un cuerpo paramilitar de voluntarios que se encarga de mantener el orden y reprimir las protestas que responden a la Guardia Revolucionaria. Ambos murieron en bombardeos nocturnos ejecutados por Israel. En las últimas 24 horas neutralizamos a 2 terroristas jefes, los principales líderes terroristas de esta tiranía. Nuestros aviones están atacando a los terroristas en tierra, en los cruces de caminos de las plazas de la ciudad. Y esta cruda imagen del ataque cinético a una persona en las calles de Teherán revelada por las fuerzas israelíes lo confirma. Entre tanto, la artillería israelí apunta al Líbano en la expansión de la campaña militar contra Hezbollah, también por tierra. En este país, desde el 2 de marzo han muerto más de 900 personas y más de 2.200 han resultado heridas, según autoridades libanesas. Ese día, Hezbollah abrió fuego contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní y desde entonces no deja de caer fuego. Por su parte, las autoridades iraníes trajeron a Estados Unidos el amargo recuerdo de la guerra de Vietnam, una guerra de desgaste larguísima que resultó en decenas de miles de estadounidenses muertos, un enorme costo político y militar y al final una retirada humillante. Si arriesgan a un nuevo Vietnam en caso de iniciar una incursión militar terrestre, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, y Trump respondió que no le tiene miedo a nada. Y allá quería ir en el tema de la carta de renuncia de un alto funcionario que se presentó recientemente, Teresita. Él en esa carta dice que Estados Unidos está obedeciendo más los intereses de Israel que los propios. ¿Qué opina él de esa afirmación? You mentioned the resignation of the counterterrorism leader, Mr. Kent. In his resignation letter, he talks about the U.S. following Israel's interests and Israel's lead, not its own interests. How do you see that?
Well, you know, that is an anti-Semitic argument that has been made by several people in the United States and outside. I think Trump obviously consulted closely with Israeli Prime Minister Netanyahu, but I think he decided this on his own for reasons of U.S. national security. I tried to get him to do this in the first term unsuccessfully, and so did Prime Minister Netanyahu. So clearly something else occurred to convince him that this was the right policy, because Netanyahu hasn't changed a thing that he said in the first term to what he's saying in the second term. So it must be some other factor. And one last question before you go, and then I'll translate both of your answers. What scenarios do you see now for the U.S. and its involvement in Iran? Are we talking about a long-term war, another Vietnam, as Iran has says? What are the possible scenarios that you see? Well, I don't think Vietnam is a scenario. Trump has said he's not going to put boots on the ground, and I think with the exception of a few special forces for particular missions, I'd be very, very surprised if that happened. I think that obviously the number one priority right now for Trump has to be reopening the Strait of Hormuz for economic reasons and for the political consequences of higher oil prices. Trump said at the beginning this could last 4 to 6 weeks. This is the third week. He's capable of announcing total victory at any moment and stopping, but I still think he understands there's a good way to go before we've done enough damage to the regime, to the IRGC and other instruments of Iranian state power that would destabilize the regime to the point where it will fall. But it's in Trump's hands, and as with most things with him, very, very difficult to predict what he'll do next. Thank you. A las dos preguntas frente a la renuncia del señor Kent, dijo que sus comentarios con Israel son comentarios antisemitas y comentarios que nacen de no querer a ese país y por lo tanto no son comentarios muy válidos. La guerra en Irán era algo que él trató de hacer en su primer periodo cuando estuvo asesorando al presidente Trump y ahora pasó algo que lo llevó a hacer algo que era necesario. Si a esto se puede convertir en un nuevo Vietnam, que fue la segunda pregunta, dice que él no cree que el presidente Trump mande tropas a Irán, por lo tanto no se va a convertir en un nuevo Vietnam. Él dijo que la guerra durará 4 o 6 semanas, estamos en la tercera semana y en cualquier momento anunciará la victoria, sobre todo cuando debilite, si no hay cambio de régimen, debilite a la Guardia Revolucionaria iraní, que es tan importante y que es la que controla a los grupos terroristas fuera de ese territorio.